¿Qué pasa cuando se apagan las luces, cuando ya no hay más entrenamientos y cuando ya no hay más partidos? Para mí el fútbol es como una especie de película. Tiene capítulos muy buenos, regulares, malos, los que logran entrar en el elenco principal. Después empieza como de alguna manera la vida como más real, más tangible, como en comunión con la gente común. Estadísticamente, solo el 5% de los futbolistas que se retiran se pueden insertar en el mundo del fútbol. Hay una cantidad de jugadores que hacen el curso de entrenador. ¿Cuántos equipos profesionales hay en nuestro país? Siempre digo lo mismo, a nosotros se nos termina la carrera todos los años. Todos los 31 de diciembre Sí. se nos termina la carrera. Las creencias limitantes nos hacen ver como películas que no son ciertas muchas veces. Ser futbolista toda tu vida a ser uno más tiene, aunque estés preparado, un golpe tremendo a nivel personal. Yo creo que es apasionante el fútbol, pero muy peligroso. Hace 6 meses que me retiré, estaba y estoy convencido de que fue la mejor decisión que tomé. Bienvenidos al tercer capítulo de este episodio junto a Gabriel Gutiérrez. En esta parte vamos a adentrarnos en un momento clave y muchas veces invisible, la transición del futbolista hacia la vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando se apagan las luces, cuando ya no hay más entrenamientos y cuando ya no hay más partidos? ¿Cómo se reconstruye una identidad cuando el fútbol deja de ser el eje de todo? De eso hablamos hoy, de lo que viene después del último silbato. Teniendo como referencia lo corta que es la carrera, ¿cuán importante es estar preparado para esa transición? Con respecto a la preparación para el día después, cuando se termina la carrera deportiva, sinceramente te encontrás con muchos tipos de respuestas. Hay jugadores que, bueno, son los menos, pero que son los que se preparan con la misma intensidad a nivel de estudio o a nivel de cursos durante la carrera. Entonces, cuando termina la carrera, se termina una de las actividades. Hay otros que prevén que viene la recta final y entonces como que te consultan y te dicen ayúdame para ver qué puedo hacer cuando me retire porque no quiero que me sorprenda y me encuentre muy a la intemperie. Y hay otros que, por ejemplo, siguen ligados al deporte y dicen no, yo no quiero estudiar nada, no quiero saber nada con nada, salvo seguir como vinculado. Entonces voy a hacer el curso de entrenador o curso de árbitro o periodismo deportivo, es decir, seguir como ligados a esa zona de confort que les dio identidad durante mucho tiempo. De confort y de expertise, ¿no? Porque el experiencia. hecho de estar tanto tiempo dentro del fútbol hace que sea mucho más fácil los aprendizajes, las capacitaciones, el Empatía. desempeño profesional, el conocimiento específico de lo que es la carrera. Entonces eso hace que aprovechen todos esos años de experiencia en el día después, digamos. Sin duda, pero volvemos a tener el mismo inconveniente. Por ejemplo, hay una cantidad de jugadores que hacen el curso de entrenador. ¿Cuántos equipos profesionales hay en nuestro país? Es que estadísticamente... Que uno pueda vivir de ese salario. Estadísticamente, solo el 5% de los futbolistas que se retiran se pueden insertar en el mundo fútbol. O sea que tenemos un 95% de los futbolistas que se retiran que no entran, que no hay lugar. Aunque quieran, aunque estén preparados, no tienen lugar. Entonces nos enfrentamos a otra problemática. Otro tema que genera mucha depresión porque baja mucho la autoestima. Si tu autoestima está desde niño, desde la cancha de fútbol infantil o desde juveniles, está adicta, se te reconozca tu yo y se asocie con el fútbol y dónde estás jugando, cómo te va, etc. Durante días, semanas, meses, esa años identidad. y años y años. Y un día decís, ¿y ahora qué estás? O ahora, ¿qué sos ahora? Antes eras jugador de fútbol, no eras persona, eras un jugador de fútbol. Y ahora que no juegas al fútbol, ¿qué sos? Y uno podría decir, soy persona. Pero en realidad lo que se quiere preguntar muchas veces, ¿qué haces? Entonces ahí es donde nuevamente el tema de la preparación adquiere una importancia gigantesca. No es para combatir la depresión por no hacer nada, es porque realmente si te preparaste lo vas a vivir como una especie de película. Para mí el fútbol es como una especie de película, en donde los jugadores no es que se pasen una película, pero es como, tiene capítulos muy buenos, regulares, malos, los que logran entrar en el elenco principal. Después empieza como de alguna manera la vida como más real, más tangible y más como en comunión con la gente común. Total. Y ese cambio es tremendamente movilizador para el que jugó al fútbol, por ejemplo. El impacto del fin de la carrera es brutal, estés preparado o no estés preparado. El estar preparado te da herramientas
como para hacer esa transición y tener otras actividades en el momento que te retiras. Pero también deja secuelas. Pasar de ser futbolista toda tu vida a ser uno más tiene, aunque estés preparado, un golpe tremendo a nivel personal. Entonces, creo que visibilizar esto también, los futbolistas, aunque estén preparados en el momento de retirarse, es un golpe durísimo. Y lo Sí. puedo decir con propiedad, porque hace 6 meses que me retiré por una decisión totalmente personal. Estaba y estoy convencido de que fue la mejor decisión que tomé y el golpe fue brutal, aunque estaba preparado, aunque me había capacitado. Entonces, no me quiero imaginar lo que pueda sentir un futbolista cuando se retira, sin preparación, sin oportunidades para salir al mercado laboral, lo que genera a nivel interno de estrés, de ansiedad, depresión y lo que genera a nivel también familiar, porque paso de ser el proveedor a no tener ingreso, paso de tener mi actividad a no saber hacia dónde salir o salir a un trabajo que quizás no me remunera lo que me remuneraba antes y entra el conflicto familiar, de pareja, con los hijos, las actividades. Entonces, las consecuencias son fuertes, sea cual sea el caso, ¿no? Sí, yo creo que, sinceramente, no es porque me hayas invitado a tu programa, pero creo que sos un ejemplo de inteligencia práctica y analítica, porque a vos el fútbol no te dijo andate. Jugaste muy bien, seguro que tenías posibilidades de seguir, pero presentiste algo o intuiste algo, me parece que te hace estar acá ahora en un medio mucho más, que tiene entrenamiento, me imagino, rutina, disciplina, desafíos enormes, como iguales o más que en el fútbol, pero te va a permitir una amplitud mucho más amplia, valga la redundancia, y ojalá que te sigan una cantidad de jugadores, porque van a seguir saliendo jugadores, pero los que planifican su vida y se meten en rubros diferentes son los menos. Así que yo te felicito y sé que juegas bien al fútbol. Bueno, muchas gracias. La realidad es que yo ya lo venía planificando, esa es la realidad y bueno, encontré el momento en el que dije, hasta acá llegué y bueno, y como vos decís, buscar otros caminos tiene sus complicaciones, tiene sus desafíos, pero cuando uno investigó tanto qué era lo que le gustaba y lo que no le gustaba, a lo largo de mi vida he hecho cursos de todo tipo, me he dedicado a un montón de cosas y fui descubriendo qué era lo que no quería para mi vida y fui definiendo una visión clara de lo que quiero a futuro, a corto plazo y quizá a largo plazo. Entonces, todos los pasos que intento dar están alineados con eso que quiero. Ahora estamos hablando del retiro planificado, pero cuando el retiro no es planificado, cuando el retiro es no me contrató, no me llamó más nadie, tengo 28 años, tengo 32 años, tengo la expectativa de seguir jugando, pero ya no me llamó nadie. Y los que me llaman quizá son equipos amateur, equipos que no tengo una remuneración y me encuentro con el problema Real. el problema real antes de tiempo. Y a veces pasa, suele suceder. Hay muchos casos de futbolistas que llegan a una edad y no te llaman, no te suena el teléfono y tenés que salir a un mercado laboral sin preparación, sin planificarlo, porque cuando tenés 34, 35, bueno, ya más o menos sabés que se te está por terminar la carrera, pero cuando tenés 28 tenés la expectativa de seguir jugando y yo siempre digo lo mismo, a nosotros se nos termina la carrera todos los años, todos los 31 de diciembre Sí. se nos termina la carrera. Puede que la extendamos un año más, pero visualizando esa problemática creo que tenemos que tomar acción durante la carrera para prevenir todas estas consecuencias. Los jugadores se deprimen mucho cuando pasa eso y les genera mucho estrés, están todo el día pensando, me llamarán, no me llamarán, miran el teléfono 800.000 veces por día y son momentos que no son nada gratificantes, sobre todo cuando está fusionado el yo y la autoestima con el yo futbolístico, que es lo que nosotros estamos hablando hace rato, hay que romper, y cuanto antes mejor. Me pasó una vez con un paciente, un jugador argentino que estaba en Italia, jugó en la B, había jugado en la A, la B, la C, la D, la D, la C, la B, y todos los años era vamos para el norte, vamos para el sur, con la esposa y con la hija. Y una noche me acuerdo que hablamos y dice, bueno, al final me llamó representante, pero no salió, pero puede salir lo de tal equipo en tal lado. Acá estoy con mi mujer y mi hija en el auto, o sea, toda su familia, las pertenencias que tenían estaban todas
en un auto, esperando muy barato, una esperando posibilidad. una llamada que después se le dio, pero no, era como un ejemplo muy, muy crudo de cómo el jugador de fútbol depende de variables que no puede manejar muchas veces, y son la gran mayoría. Entonces es importantísimo por suerte hoy en día, por ejemplo, ese jugador que ya está en edad de semi-retiro, puso una empresa una agencia de viajes para gente de Latinoamérica que va a Italia en este caso y le está yendo bien, está muy contento y sigue jugando. O sea que está haciendo una transición, digamos. Qué bueno que encontró algo que Exacto, sí. Soluciona un problema, le gusta Sí. y le resuelve sobre todo el problema a él, que es esa incertidumbre que genera Exacto. el fútbol, que quizá acá lo vivimos de forma diferente porque no tenemos tantos trayectos, quizá en Italia capaz que hay muchos más kilómetros y Sí. ellos pasan de una ciudad a la otra. Acá el estar centralizado en Montevideo, Solo Montevideo. es prácticamente que la generalidad está en Montevideo, pero genera esa incertidumbre todos los años. Nosotros de noviembre a febrero estamos 3 meses mirando el teléfono. Y es algo que es súper agotante y que es un número altísimo, sobre todo la población de los futbolistas de la B. Quizás los de la A se mantienen, renuevan antes, es como está como bastante diferenciado el que es futbolista de la B, prácticamente Pero que viste que está juega. todo como escalonado, porque el que está en un equipo grande dice, uy, no me tendré que ir a un equipo común y corriente. Claro, Y pero el que está en un equipo muy bueno o común y corriente, siempre hay una movilidad, siempre hay una movilidad. pero los de la A se quedan en la A y los Sí. de la B se quedan en la B. Son muy pocos, salvo el equipo que asciende, que se quedan 10, que son los que pasan de la B a la A, pero se refuerzan con los que descendieron. Entonces, es muy poco el porcentaje es muy poca la de movilidad de trasiego. los que pasan de la A a la B. Entonces, el futbolista que es prácticamente de la B, que jugó casi toda su vida en la B, pasa esto todos los años. Todos los diciembre Sí. sabe que queda libre y está 2-3 meses entrenando en la Mutual con una incertidumbre y una expectativa que con el pasar de los días, un día se va uno, arregló en tal equipo, ya hay un lugar menos, un día se va otro, el que juega en tu puesto se fue al equipo y empezás a mirar y a ver a quién le falta, y eso genera un nivel de estrés, de ansiedad personal, familiar, Sí. que es brutal. Ayer me pasó algo en Oriental, yo estoy trabajando en Oriental ahora, desde el día 1, y estoy muy, muy contento, es un equipo extraordinario, y con gente extraordinaria, y antes y después del partido, que ganamos en el minuto 95, imagínate la alegría, antes y después del partido, jugadores se me acercaron a decirme, ¿sabes que me compré un libro? Voy a empezar a leer, y voy a empezar a leer tal tema y tal otro. Otro me pidió una sesión para un tema personal, pero es como que me dio mucha gratificación que no solo sea fútbol. El fútbol, creo que era Menotti que decía, el que solo sabe de fútbol, No ni sabe de, nada. ni de fútbol sabe. Yo creo que es apasionante el fútbol, pero muy peligroso. En esto de que hablamos de los casos de los retiros, está el retiro planificado, está el no El planificado. forzoso, digamos. Y quizá después está el más doloroso, es por ahí el retiro prematuro. ¿Qué pasa con esos chiquilines después de haber dedicado la etapa de bye fútbol, la etapa juvenil, y que tienen esa expectativa con 18, 19, 20 años, y cuando quieren o tienen esa ilusión de llegar a primera y no se da porque no son todos los que llegan, y ya sabemos que son 3, Sí. 4 por categoría que quedan, y hay 16, 18, 20, 25 futbolistas por club que quedan ahí a la deriva, y que esto que vos mencionabas antes, de la gran mayoría no termina el ciclo básico. Estos chiquilines se encuentran con 20 años sin ciclo básico, sin una preparación, sin una formación, prácticamente teniendo que obligadamente salir al mercado laboral con 0 herramientas, Sí. a un mundo que es súper, súper cruel, ¿no? Sin embargo, sabes que cuando el retiro es prematuro, desde mi punto de vista, o por lo menos en la experiencia que me ha tocado vivir, no sé si decir la palabra fácil, pero es como mucho más fluido el convencer al paciente, en persuadirlo, De que se ponga a estudiar, digamos. porque las hormonas están más fuertes y es como que el cuerpo y la mente pide, bueno, quiero... Y las necesidades no son las mismas, ¿no? Porque cuando vos No tenés son las 30 años, mismas, capaz tenés son una menos. familia, Sí. tenés que salirle a un laburo, como sea, porque tenés que tener responsabilidades, Sí. que quizá cuando tenés 20 tenés a tu familia, y como que, bueno, podés hacer un equilibrio ahí entre que consigo un trabajo que no
no necesito tanto y también puedo estudiar. Pero No hace mucho, ¿sabes qué? Un paciente de un equipo grande, yo justo estaba trabajando, pero fue una coincidencia, en ese equipo. Estaba de titular, suplente, no jugaba, no estaba citado. Era bastante caótica la estabilidad de él, quizá justificadamente, que quizá su rendimiento era. Pero él sufría mucho eso, y la familia. Y un día llegó y dijo: no juego más. A los 30 años voy a ser millonario. Felicitaciones. No porque sea millonario, sino porque sí, se ve que tomaste la una decisión de decir: basta con esta tortura, porque hasta acá sinceramente, cada sesión era, si se pudiera pesar la angustia de ese jugador por la presión que tenía de los padres. Los padres, el primer día que fueron, él era adolescente, los padres no me hablaban de un hijo, me hablaban parecían representantes, que a veces el entrenador lo ponía en un lugar donde no tenía que jugar, es decir, cosas totalmente fuera de lugar. Él decidió no luchar más contra esa presión, dijo: me voy a hacer un camino solo, y se sacó la mochila. Hoy en día tiene 3 emprendimientos que nada que ver uno con el otro, en donde vive bien y tiene 20 y pico de años. Se sacó esa mochila que tenía. Se sacó la mochila y se liberó. Se liberó y sí. encontró. Hay que hacer un duelo o un duelito por el yo del fútbol. Él se queda tranquilo de que llegó a jugar a un determinado nivel, que estuvo ahí, no hay ningún problema. Claro, la vida sigue. No todo es fútbol. No, para nada. ¿Qué papel juegan las creencias limitantes en esto de decir: soy futbolista y después el resto del día me dedico a descansar, no tengo tiempo para estudiar? Tocaste un tema que me apasiona, que tiene que ver con la neurociencia, y es que, primero que nada, el cerebro es un órgano, la cabeza es una parte del cuerpo y la mente es energía. El cerebro, como vimos, está conformado por 86.000 millones de neuronas. Curiosamente, la función número 1 del cerebro no es pensar, es sobrevivir. O sea, en todos nuestros cerebros, la prioridad número 1 todo el tiempo es: tenemos que estar vivos. Tenemos tremenda estructura hecha para pensar, pero al cerebro no le gusta pensar. A cualquier persona le decís: ¿tenés ganas de pensar 1 hora? Pensar. ¿Por qué? Porque implica un gasto calórico y de proteína que hace que sí haya que hacer un esfuerzo intelectual en este caso. Y otra cosa, al cerebro le gusta tener razón, no le gusta discutir. Porque yo tengo mi sistema de creencias, entonces yo veo las cosas de determinada manera. Y son así. Y si vos venís y me decís: no, Gabriel, pero esto no es así, es así. Tengo que cambiar las creencias, tengo que discutir, es decir, es más trabajo, como decíamos. Las creencias limitantes tienen una gran contra, y es que nos hacen ver como películas que no son ciertas muchas veces. Que no podemos hacer tal cosa, que no podemos hacer tal otra. O que son ciertas vistas desde esa óptica. Desde esa óptica. Por ejemplo, hay gente que dice: el deporte no es para mí. Cuando le sugerís que haga deporte, porque te das cuenta que la persona que es sedentaria, que sufre, que se angustia, y decís: a usted le va a venir bárbaro. No, el deporte no está hecho para mí. Genial, creencia limitante para no hacer nada, ¿verdad? Entonces, las creencias limitantes se combaten con creencias habilitantes. ¿Cómo se logra esto? Primero que nada, uno tiene que tener un deseo, ganas de cambiar, ganas de sentirse mejor. Motivo. La palabra motivo viene de movere, y movere es movimiento. La motivación se logra con movimiento, con quietud nada. Y la creencia limitante, como su nombre lo dice, te deja quieto en un lugar y con una mirada que va en contra de la inteligencia y en contra de lo que se llama, un término psicológico raro, pulsión epistemológica, que es la necesidad o la pulsión que tiene el ser humano de aprender. Si lo miramos desde el punto de vista del trayecto universal del tiempo, nosotros vivimos un instante, un ratito. Entonces, si no aprendemos muchas cosas en ese ratito, algunos dicen: si no venimos a aprender, ¿a qué vinimos? Yo creo que vinimos a varias cosas, pero una de ellas es aprender. Y además tenemos, como decíamos hoy, tremenda caja, tremenda estructura. Potencial hay. Sí. Alguien hizo una comparación una vez de que nuestros cerebros tienen como 600 gigas y usamos 1.5, 1.6 de gigas. Claro. O sea que lo desperdiciamos bastante. Pero creo que las creencias limitantes se combaten con voluntad, con planificación, no sintiéndonos ni más ni menos que nadie. Bueno, Gaby, estamos llegando al final del capítulo. ¿Qué conclusión sacás de esta problemática? ¿Y qué consejos por ahí les querés dar a estos futbolistas que están en las diferentes etapas de su carrera? Bueno, primero que nada quiero agradecerte la invitación a este
programa tan prestigioso. Pero te lo digo sinceramente, me sentí muy cómodo, me gustó mucho lo que hablamos, las preguntas que me hiciste. Espero haber estado a la altura. Y consejos, no me gusta la palabra consejo, me gusta más la palabra sugerencia. Y es que en cuanto al fútbol, todos los jugadores de fútbol tienen que tener al fútbol como una actividad secundaria, incluso los profesionales. ¿Por qué? Por lo que vimos. Porque ese lugar de oro, el Miss Universo, de hacer el Mr. Fútbol del mundo, está reservado por un tema de cupos para muy pocos, que por supuesto tienen que tener talento y disciplina. Pero el problema es que cuando uno, a pesar de tener talento, disciplina, ganas, apoyo familiar, de lo que te imagines, aún así no lográs el sueño. Entonces, a mí me encanta el fútbol, promuevo que la gente juegue al fútbol, que los niños jueguen al fútbol, pero un gran llamado a los padres, a los dirigentes, y es que la formación curricular sea la prioridad en todos lados. Me parecería un avance importantísimo, y que se queden tranquilos que no van a jugar menos los chicos. Y a nivel de fútbol infantil, que haya papi fútbol y mami fútbol en el momento que los chiquilines están jugando, que se vayan a jugar ellos a otro lado, salvo que vayan a mirar, que hay algunos que lo hacen, pero creo que son los menos. Así que bueno, a jugar al fútbol, pero antes a estudiar. Muchas gracias. Gracias. Yo también me sentí muy bien con el episodio, con la entrevista. Estuviste más que a la altura, nos nutriste a todos de tu experiencia y de tus conocimientos. Así que bueno, espero que en alguna otra oportunidad volver a recibirte por acá con nosotros. Va a ser un placer y bueno, como vimos, ya estás teniendo mucho éxito. Ya te estás sacando todo lo que querías sacar. Muchas gracias. A vos. Y así cerramos este episodio junto a Gabriel Gutiérrez. Mi nombre es Fabricio Santos, esto es Inspira Podcast y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.